tema del estrés es algo que realmente me inquieta porque la sensación de que había una pata floja en la medicina, que no todo pasa justamente por lo que podemos corregir solamente con fármacos. ¿Y por qué es importante hablar de estrés? Bueno, es importante hablar porque, por ejemplo, es la tercera causa, es un como factor de riesgo modificable según el estudio Interheart, detrás del colesterol, el tabaquismo. La tercera causa son los factores psicosociales, por delante de la hipertensión y por delante de la diabetes. Entonces, teniendo en cuenta esto, es algo que es fundamental que tengamos presente a la hora de tratar al paciente. Y si hablamos de estrés, hacemos una mínima, muy rápida mención a Walter Bradford Cannon y Hans Selye, que son dos pioneros en el estudio del estrés, principalmente los estudios de Hans Selye sobre ratas. Él determinó que independientemente de el agente que se le inyectaba a las ratas, la respuesta era siempre la misma. Lo que encontraba era atrofia de los ganglios linfáticos, úlceras gástricas e hipertrofia, es decir, el agrandamiento de las glándulas suprarrenales, lo que lo llevó a publicar en el año 36 en la revista Nature este artículo en donde él decía que había un síndrome producido por diferentes agentes nocivos. Independientemente de cuál era el agente nocivo, la respuesta era siempre la misma. Entonces desarrolló lo que hoy conocemos como el síndrome general de adaptación, en donde en una primera etapa que se produce en las primeras 48 horas hay un aumento de los niveles de noradrenalina, adrenalina, cortisol, y que se pueden ver, por ejemplo, las úlceras gástricas principalmente. Una segunda etapa, una fase de resistencia que puede durar semanas o meses o años, incluso dependiendo del grado de intensidad del estresor y de los factores o los recursos que tenga el individuo para hacer frente a estos estresores. Y luego una fase de agotamiento en donde claramente todos los sistemas alostáticos que permiten hacer frente a los distintos estresores claudican y aparece claramente la enfermedad grave y eventualmente la muerte. Entonces decimos que el estrés básicamente es una respuesta psíquica y física y es necesaria. El estrés es necesario para hacer frente justamente a los distintos estresores y es de grado muy variable. Nos prepara para hacer frente a distintas situaciones. Estas situaciones pueden ser reales o imaginarias, internas o externas. Todo depende de lo que la mente considera que es amenazante o no. De hecho, Selye dice que el estrés es lo que le ocurre, no es lo que le ocurre al individuo, sino cómo reacciona. En la manera que reaccionamos, eso va a determinar cuál es la intensidad de nuestra respuesta al estrés. ¿Sí? Esta respuesta al estrés tiene muchos años. De hecho, fíjense que hace 195.000 años aparece el hombre moderno. Hace 500 millones de años aparece el cerebro reptiliano. Esta es la teoría del cerebro de triuno. El sistema límbico tiene 200 millones de años y el neocórtex, el que nos permite razonar, tiene solamente 100.000 años. De esta evolución es que decimos que en realidad somos seres emotivos que aprendimos a pensar y no seres racionales que sentimos. Bien. Entonces, desde esta evolución que nos llevó a 100.000 años, solamente pasaron 100 años desde esta foto hasta acá. ¿Y por qué traigo a colación esto? Tener presente que si le tomó 100.000 años al cerebro poder desarrollar los recursos para hacer frente a las situaciones de estrés, pensemos que en los últimos 100 años, en el año 1903 voló el primer avión, en el año 1973 se creó el primer teléfono celular, es decir, todas las respuestas que nosotros tenemos están preparadas, ¿sí?, hasta acá, ¿sí?, cuando no existían los estresores que tenemos hoy por hoy. Las respuestas psicofísicas están preparadas para este tipo de amenazas, básicamente. Pero el tiempo pasó y las amenazas fueron cambiando y de hecho han empeorado. Entonces, hoy por hoy podemos reconocer en cualquiera de nosotros o personas que conocemos cuáles son los síntomas más comunes del estrés. ¿Qué tenemos? Dolores de pecho, trastornos gastrointestinales, contracturas, caída del pelo, estallidos de ira, insomnio, enfermedades, disminución de la libido, palpitaciones o depresión.
Lo que le digo es que estas son alertas amarillas. ¿Y qué es lo que pasa? Como todo el mundo las tiene, o como mucha gente la tiene, no le damos bolilla. ¿Quién no está contracturado? ¿Quién no tiene insomnio? Dolor de cabeza, y con las cosas que están pasando. Pero estas alertas amarillas, ¿sí? Lo que nos están diciendo es, ojo, algo está pasando que no está bien. Y si no les prestamos atención, estas alertas amarillas, tarde o temprano, terminan transformándose en alertas rojas. Y después de esta breve introducción, vamos a ir directamente a cómo afecta de manera diferencial el estrés en la mujer. Y como decimos, el estrés es ni más ni menos que una respuesta. Y esta respuesta depende de los recursos que tengamos. Me voy a remontar de vuelta en la historia, allá hace 100.000 años, y fíjense que la organización de las tareas se ajustó a la genética. Ustedes saben que a partir de la semana 8 se sintetiza una sustancia, la que se llama SRY, que determina justamente el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y la ausencia de este sector que está en el cromosoma Y, la aparición de las características sexuales femeninas. Entonces, obviamente, la genética va a hacer que el hombre tenga más fuerza física, ¿sí? Entonces, y las mujeres tenían otro tipo de desarrollo que les permitía poder cuidar a sus crías. Los hombres desarrollaron la fuerza y desarrollaron también la capacidad de, por ejemplo, calcular distancias, con qué fuerza tenía que tirar una lanza para poder matar un animal, y las mujeres tenían otras características. Y las características del cerebro, por ejemplo, en este trabajo muy interesante del año 2014, nos muestra, fíjense, los conectomas. Los conectomas son las redes neuronales que en el cerebro del hombre son principalmente intrahemisféricas, y en las mujeres son principalmente interhemisféricas. Es decir, que la mujer tiene mayor cantidad de conexiones entre un hemisferio y el otro. De hecho, el cuerpo calloso de la mujer es un 33% más grande que el del hombre. El cerebro de la mujer es aproximadamente un 8% más chico que el del hombre. Eso llevó a que durante mucho tiempo, y desde luego dicho por un hombre, a decir que el hombre era más inteligente que la mujer porque pesaba más. Lo que no tuvo presente es que si bien pesaba más, estaba menos interconectado. Esto hace que la mujer justamente pueda desarrollar la capacidad de evaluar más variables que el hombre. Es decir, que irónicamente la mujer puede comer un chicle mientras cruza la calle y el hombre necesita bajar el volumen del televisor para atender el teléfono. Dos cosas al mismo tiempo no podría llegar a ser. Y las mujeres además tienen algo fantástico, que son las neuronas espejo, descritas por el doctor Rizzolatti en el año 96. Las neuronas espejo son un tipo especial de neuronas que le permiten a la mujer poder determinar, poder empatizar más y, por ejemplo, saber si un chico está llorando porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene miedo, porque tiene sueño. El hombre básicamente, ¿qué hace? Agarra al nene y le dice a la mujer, fíjate qué es lo que tiene, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, esto es súper importante. Hay un trabajo, no lo puse acá, pero me parece interesante traerlo a colación, en donde trataron de determinar qué es lo que hacía eficaces a los grupos de trabajo, ¿sí? Y sin entrar en mucho detalle, hubo 3 características que determinaron la mayor eficacia de los grupos de trabajo. Una fue que en los grupos que mejor trabajaban no había nadie que sobresalía. Otra fue que había mayor empatía en esos grupos, es decir, los participantes se preocupaban más porque todos estuvieran bien, y llamativamente, y después uno dice, no, no es tan llamativo, la proporción de hombres-mujeres en ese grupo estaba mejor. Es decir, los grupos donde había mujeres trabajaban mejor. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que quizás se ocupaban más de mantener la armonía dentro del grupo. Y esto no es casualidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los estresores del hombre y la mujer? Bueno, justamente el hombre, y nos remontamos al hombre de Neandertal, ¿sí? El hombre era el que marcaba el territorio, el que protegía. Entonces, al hombre, lo que en líneas generales, y tengo que hacer esta aclaración, porque siempre alguien puede decir, no, pero a la mujer también le puede afectar que amenacen el poder. Estamos hablando a nivel general.
el hombre lo puede amenazar más cualquier situación que ponga justamente en riesgo el ámbito laboral, la propiedad, sus pertenencias, es decir, en lo que corresponde al territorio. En cambio, a la mujer le puede afectar más, en líneas generales también estamos hablando, las cuestiones relacionadas con las relaciones interpersonales, amistades, cuestiones de pareja. Y si evaluamos cuáles son los estresores que hoy por hoy tiene, por ejemplo, una mujer adulta, piensen que hoy por hoy una mujer adulta, a diferencia de la mujer de las cavernas, además estudia, además trabaja, ¿sí? Muchas veces es una madre soltera, muchas veces es una mujer que se separó y tiene a cargo la tenencia de los chicos. Entonces, además de ocuparse que la mochila esté preparada, que haya hecho los chicos el trabajo práctico, de ponerle el cuerito al pantalón porque se le rompió al nene porque se cayó, además tiene que cuidar las finanzas del hogar. Si está casada, más de una vez tiene que ocuparse de la suegra o de los suegros, ¿sí? Entonces, la cantidad de estresores que tiene la mujer, en vez de disminuir, ha aumentado, porque tiene que hacer las tareas de la casa más las propias, ¿sí? Tiene que estar divina, tiene que ocuparse del trabajo, si estudia, las propias exigencias laborales, ¿sí? Puede estar divorciada, maternidad soltera, solitaria, finanzas, pareja, y cuidados de personas mayores. Más de una vez es la mujer la que se tiene que ocupar de sus padres. Y si tiene hermanos varones, los hermanos varones no pueden, tienen que trabajar. ¿Y qué pasa en la mujer adulta? Pues uno dice, bueno, cuando llega la adultez, ¿la mujer zafa todo esto? No necesariamente, porque justamente a veces tiene que hacerse cargo de su propio marido, ¿sí? Entonces, hoy por hoy los estresores en la mujer aumentaron. Y podemos hablar de la mujer multitasking. Y el problema con la mujer no es que sea multitasking. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, respecto de los síntomas que habíamos hablado desde la generalidad, en la mujer hay algunos que están obviamente relacionados con su propia biología. Es posible que a más de una de ustedes les haya pasado en época de estudios o en épocas donde están más estresadas que tienen alteraciones de los ciclos sexuales. No me viene y justo tengo épocas de exámenes. Es muy común. Infertilidad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de menganita que quería tener familia y no podía? Y cuando adoptó, después de adoptar, quedó embarazada. ¿Sí? Una vez que se le fue el estrés de querer tener familia, ahí pudo. Bien. El síndrome premenstrual, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, ansiedad, depresión y el síndrome de corazón roto, que es bien algo cardiológico y por eso vamos a hablar un poquitito más. El síndrome de Takotsubo, de corazón roto, fue descrito en el año 1990 en Japón por el doctor Sato, ¿sí? Clínicamente se manifiesta igual que un infarto, ¿sí? Dolor retroesternal, angina típica, puede presentarse del 1,5 a 2,2% de los pacientes que ingresan por infarto. Las coronarias en líneas generales son coronarias normales, ¿bien? Y fíjense la edad, del 80 al 100% son mujeres de 60 a 75 años. Las coronarias en líneas generales de la mujer tienen menor diámetro y sabemos que el síndrome de corazón roto, síndrome de Takotsubo, suele presentarse en pacientes mujeres que han atravesado una situación estresante muy, muy importante. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, una situación de inseguridad. Hemos tenido alguna vez en la coronaria una paciente que fue asaltada y uno hace el cateterismo, las coronarias son normales. Respecto de la ansiedad y la depresión, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, la ansiedad afecta al 7,7% de la población femenina versus la mitad en los hombres. Y el pánico también afecta en una relación de 3-1 a las mujeres más que los hombres. Respecto del embarazo, como recién hablaba la doctora Chieri, el 13% de las mujeres experimentan depresión durante el embarazo o durante el primer año posparto y la actividad del feto está afectada. Esto es muy importante, porque una mujer que está deprimida obviamente va a alterar, va a transmitir ese estado al feto. Bien. Respecto, y ya vamos terminando, de las estrategias de afrontamiento, hay múltiples esquemas y la mujer en líneas generales toma alguno en particular. En algún momento esta psicóloga se hizo bastante famosa, la doctora Julie Taylor,
porque postuló que la mujer utilizaba la estrategia de cuidar y amigarse. Esto lo tomó de justamente las características de las mujeres, de las cavernas, en donde la mujer frente a una situación de estrés, lo que buscaba era cuidado en sus pares, en otras mujeres. De esa manera se sentían más cuidadas. Esto en realidad fue muy criticado porque obviamente no es el único recurso que tiene la mujer. Si bien es cierto que el hombre suele tener menos recursos para hacer frente al estrés, el hombre muy a grosso modo, muy básicamente, si puede ganar, lucha, y si no puede, huye. El fight or flight, el famoso fight or flight. Desde luego que tampoco podemos decir que es la única estrategia que tiene el hombre. El hombre también puede usar un tend and befriend, pero desde el punto de vista muy conceptual, bueno, se pensó en algún momento que era así. Entonces la respuesta de lucha-huida o la de cuidado y amistad no pueden tomarse como reglas. Los factores socioculturales y la experiencia modifican la manera en que tanto hombres como mujeres hacemos frente a los estresores. Entonces, hablamos del multitasking. El problema no es el multitasking. La mujer puede hacer un montón de cosas, pero lo que se ha visto en distintos estudios psicológicos es que, y esto está súper demostrado, lo que más estresa a la mujer no es el tener que hacer 2 o 3 o 4 o 5 cosas al mismo tiempo, sino que, digamos, no tenga el apoyo bien de sus pares o de un ser querido para ayudarle a hacer frente a esto. Es decir, cuando se siente sola, cuando no está sola en la vida y no puede hacer frente a todo, ¿sí? Y esto creo que es un mensaje no solo a las mujeres. He dado charlas sobre estrés en la mujer y lo llamativo es que vienen muy pocos hombres, ¿no? Y en realidad, de hecho, una vez quise dar una charla, no importa de dónde, decían, no, es para mujeres. Pero la mujer ya sabe en todo caso lo que le estrese. Tienen que decirle al hombre qué es lo que estresa a la mujer, ¿no? Y como era hombre, no podía ir a una charla de estrés en la mujer. Creo que el mensaje para los hombres es que si tenemos una hermana, una compañera de trabajo, una esposa, novia, lo mejor que podemos hacer es empatizar. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Consideras que es necesario que te ayude en algo? Y para finalizar, Indira Gandhi nos decía que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable de la mujer. Y Malala nos decía que ellas tenían 2 opciones, estar calladas y morir, o hablar y morir, y decidieron hablar. Y por suerte ella vivió. Muchas gracias.